Buenas Apagar mi cámara. noches. Buenas noches, doña María, ¿cómo Buenas noches. está? Hola, dices. Bien, gracias. Doña María, usted es contadora, mi nombre es Nadia Ugalde, yo soy profesora de la Escuela de Administración de Negocios de la Universidad de Costa Rica. Nos Mucho gusto. don José Luis también, que también es profesor en la Escuela de Administración de Negocios, y Mucho usted. gusto. Bueno, yo ahorita actualmente trabajo en el área administrativa, ¿verdad? De uno de los departamentos de la empresa y sí tengo que ver con la parte contable también Mm. y también estoy estudiando administración de empresas y ahorita estoy llevando también un curso de contabilidad, entonces me pareció muy interesante porque en realidad siempre me ha costado un poquito. Ujú. Vieras que nosotros no vamos a ver contabilidad específicamente, No, ¿no? ajá, Lo que vamos a ver es cómo se hacen trabajos de investigación en contabilidad. ujú. Ah, ok, no Don importa. Gerardo, Ahí vamos a ver cómo nos desarrollamos. Sí, muy buenas noches. buenas noches. Bueno, mi nombre es Gerardo Salas. Yo soy de Pocosí. Yo soy profesor de la materia de Derecho Laboral o Legislación Laboral. Ah, qué bueno. Sí, sí, qué bueno que vieras que me ilusiona mucho ver que haya gente de legal, porque sí, a veces yo sé que están muy ocupados, pero van a ver que no es tan complicado realmente hacer los artículos y da mucha valor agregado para la Universidad de Costa Rica. Entonces, voy a empezar la presentación. Nosotros vamos a ver investigación científica, ¿verdad? Para escribir en revistas científicas. Cuando nosotros hablamos de investigación científica, generalmente las personas piensan que es algo muy complicado, ¿verdad? Ya se imaginan ahí a Edison y a Da Vinci, ahora que está la exposición y, no sé, experimentos ¿verdad? Para hacer medicamentos o algo, pero también tenemos investigación en las ciencias sociales. Difiere un poquito con la investigación científica o con, ¿verdad? Con las ciencias naturales, pero siempre sigue siendo una investigación científica, sistemática y avalada, ¿verdad? Y para eso necesitamos seguir un procedimiento, que es lo que vamos a ver en este curso. Entonces, hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre la importancia y el impacto que tiene la investigación científica, ¿verdad? Sobre todo en nuestra disciplina, que es administración de negocios. Vamos a hablar un poquito de la ética en la investigación científica, porque sí, bueno, ahora hay muchísima información, pero hay mucha información falsa, hay mucha información plagiada, hay mucha información que no está sustentada. Entonces, vamos a hablar un poquito de la ética y después la escritura científica, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver hoy. Hoy es una introducción para que ustedes vayan viendo los temas que se pueden investigar, dónde se pueden publicar, cómo se hace más, cómo se escoge un tema, creo que más bien es el objetivo de hoy, ¿verdad? La investigación científica es un proceso sistemático, ¿verdad? Quiere decir que está planificado y sigue pasos. Eh, y dentro de esos pasos vamos a tener varios puntos de control, donde nosotros verificamos la información, donde buscamos un respaldo para lo que estamos investigando, ¿verdad? Lo hacemos de una manera formal, crítica y controlada. No es simplemente escribir, hay algunos artículos y en algunas revistas se permiten artículos de reflexión, pero nosotros los que vamos a ver son los artículos de análisis, ¿verdad? De análisis científico. Y siempre que escribimos para alguna publicación, pues lo que buscamos es como exponer un punto de vista. Eh, la verdad absoluta no existe, ¿verdad? Pero sí, a través de un método científico podríamos no plantear una opinión, sino un criterio sustentado, ¿verdad? Algo que creemos porque ya hemos analizado el tema, porque ya hemos revisado lo que otros autores han escrito, porque hemos seguido un proceso sistemático para recoger la información que nos asegura que lo que vamos a expresar en el artículo está sustentado, ¿verdad? No es como una historia lo que contamos, es más que todo el resultado de un proceso. Entonces, eso es lo que permite construir un conocimiento científico, porque si yo lo hago siguiendo una metodología específica, alguien podría corroborar mi investigación o también darle más amplitud a lo que yo he expuesto o replicar lo que yo he revisado o analizado
pero en otro contexto, porque lo he dejado muy bien documentado, ¿verdad? Y esa es la idea. Los artículos científicos en las revistas suelen tener a veces 30 páginas, a veces menos. Entonces, el artículo científico en realidad no es complicado de escribir, no es como un libro de 200 o 700 páginas de texto, es mucho más sencillo, pero sí requiere que se haga una síntesis de lo que usted investiga, ¿verdad? Una síntesis, y que sea interesante y que esté bien, que la lectura sea fluida, etcétera. Entonces, vamos a ver cómo se sigue en ese proceso para construir este artículo científico. No cabe la menor duda de que la investigación es importante en todas las áreas. En la administración de negocios nos ha permitido, por ejemplo, ya estar administrando empresas multinacionales, ¿verdad? Tener varias normativas contables, tener normativas de auditoría, ¿verdad? Todo eso surge a raíz del análisis que se hace de lo que está ocurriendo en la realidad y de las mejores prácticas que se recogen de las personas que opinan. Si no tuviéramos este proceso de investigación, sería muy difícil avanzar en la tecnología o avanzar en los productos o avanzar en técnicas incluso como la contabilidad y los costos, ¿verdad? Y uno lo ve porque la contabilidad que uno aprende ahora no es la misma que aprendía hace 20 años. Viene evolucionando, ¿verdad? Viene evolucionando a cómo evoluciona el mercado, viene evolucionando en la parte financiera, ¿verdad? Con todo lo de las inversiones en títulos, valores, viene evolucionando en la parte del valor agregado para tratar de predecir un poco el valor que, ¿verdad? Cómo se ve afectado el valor por el entorno, etcétera. Entonces, antes era totalmente histórica y ahí vemos cómo viene evolucionando. Esa evolución tiene que obedecer a un análisis que han hecho las personas que trabajan en esa disciplina y que han publicado, ¿verdad? Y que además se reúnen en comités y deciden cómo debería de ser la mejor práctica. La investigación en los negocios es una inversión que se hace en las empresas y en los países porque se sabe que tiene un gran valor agregado asociado, ¿verdad? Es la manera en que los países avanzan o en que las empresas se posicionan en diferentes países. Y aquí vemos cómo se hace un gasto en investigación y desarrollo desde el 2020 en cada país, ¿verdad? Como porcentaje de su Producto Interno Bruto, ¿verdad? Llegando hasta un 5,44 en Israel, pero ahí vemos países como Corea, Suecia, Bélgica, Estados Unidos, Japón, que hacen grandes inversiones en investigación. Porque ya saben, ¿verdad? Que de la investigación surge una riqueza. En las empresas también internamente, no solo los países, sino en las empresas se hace internamente inversiones en investigación, ¿verdad? Como porcentaje de sus ingresos, de un 5, de un 20, de un 16, dependiendo del tipo de empresa. Generalmente son empresas de tecnología o empresas de médicas o empresas como estas que vemos de automóviles, etcétera, que tienen que estar constantemente renovando sus productos y sus servicios y revisando qué es lo que la competencia hace. Entonces vean que si las empresas invierten estos millones en investigación, quiere decir que necesitan personas capacitadas para hacer este tipo de investigación. Y eso es lo que se está marcando ahora para contratar personal, ¿verdad? Que no solamente sea una persona que conoce la disciplina para la cual se le ha contratado en la empresa, sino que también pueda realizar un tipo de investigación. Y cuando hablamos de investigación hay muchos tipos en los negocios. Siempre están los negocios haciendo proyectos, ¿verdad? Siempre están averiguando qué es lo que hace la competencia, siempre están averiguando cómo puede mejorar el producto, siempre están tratando de captar qué es lo que quieren los clientes, cómo se mueve la sociedad, ¿verdad? Cuáles cambios les van a impactar, etc. Entonces vean que esto lo que nos deja ver es que hacemos investigación todos los días. Todos hacemos investigación, incluso cuando vamos a comprar un televisor, nosotros hacemos una pequeña investigación, ¿verdad? No vamos a la primera tienda y lo compramos, sino que vamos y averiguamos precios en varias, averiguamos las características que tiene que tener, averiguamos con las personas que saben qué es lo más moderno y conveniente para la instalación que tenemos, etcétera, ¿verdad? Nosotros también hacemos ese tipo de investigación. La investigación científica difiere un poco en que siempre vamos a estar pensando en que se va a publicar. Y como se va a publicar sus resultados es para que otros puedan hacer uso de esa investigación y tiene que estar sumamente claro lo que hemos hecho.
¿verdad? ¿Cuál fue el sistema que seguimos, la metodología, sobre qué nos fundamentamos, cuáles son los principios que adoptamos, las teorías bajo las cuales hicimos la investigación, para que las demás personas y los demás lectores pues puedan darle seguimiento a lo que hemos investigado. Nosotros podemos ver en Google Académico, hay toda una gama de publicaciones que podemos buscar, incluso, ¿verdad? Si usted quiere googlear, como dicen, alguna persona, podría averiguar qué es lo que ha escrito. Si usted ya tiene publicaciones en revistas internacionales o incluso en las nacionales, ¿verdad? Ya le hacen un perfil porque ya usted aparece en Google Académico y le muestran las estadísticas, ¿verdad? Las estadísticas, cuántas personas han leído su artículo en la última semana, cuántos lo han citado, porque esto es realmente importante, ¿verdad? Compartir la información que uno posee de manera apropiada para que la puedan leer otras personas es sumamente importante. Entonces, ahorita vamos a entrar a Google Académico y también vamos a entrar a Latindex, ¿verdad? Latindex es como un índice de revistas latinoamericanas, de todos los temas, pero yo podría escoger las de administración de negocios y podría escoger las que hay de la Universidad de Costa Rica o las que hay de Costa Rica o de Guatemala o de Panamá y ver qué es lo que publican esas revistas. Ahí solamente viene el nombre de la revista, pero me dice si la revista está premiada, digamos, si tiene un reconocimiento, me dice de qué país es, y yo a través de ese Latindex puedo entrar directamente a la revista. Entonces, por ejemplo, si voy a entrar a Google Académico, en Google Académico yo puedo buscar cualquier tema, no necesariamente tiene que ser de administración de negocios, ¿verdad? Si ya uno pertenece a Google Académico porque tiene publicaciones, ya le hacen un perfil, ¿verdad? En el perfil dice de qué universidad es, qué investigaciones han hecho, ven, las investigaciones que ha publicado, en qué años las publicó, ¿verdad? Y también viene las estadísticas, ¿verdad? Si lo han citado y desde cuándo. Y el índice, pues son ahí como calificaciones que le ponen a las personas. Eso es importante hacerlo porque hay una comunidad de científicos. Entonces, no es que uno se dedica a esto porque nosotros no podemos, ¿verdad? Nosotros generalmente o tenemos un trabajo y además la universidad o ya nos dedicamos totalmente a la universidad y el tiempo como que no, ¿verdad? El tiempo apremia siempre. Pero sí vamos como acumulando de vez en cuando los artículos. Como les digo, un artículo son 30 páginas. Sí, es cierto que hay que hacer un esfuerzo, sí es cierto que hay que sacar el tiempo, pero tampoco es que es algo demasiado, no es como un doctorado, ¿verdad? No es como una tesis de doctorado, que usted dice, sí, tengo que leerme 200 artículos y tengo que escribir como 300 páginas, no. Los artículos de revista tienen mucho que ver con lo que nosotros ya hacemos, con las experiencias que ya tenemos, con el ámbito en el que ya estamos, con ese conocimiento que hemos adquirido que puede ser importante y relevante para otras personas, ¿verdad? Es importante compartir eso, porque si no se escribe, se pierde, ¿verdad? Si uno no lo comparte, se va a perder. Y lo podemos hacer de la manera como, bueno, tenemos muchas guías, ¿verdad? Ahí está APA, pero podemos ver otros artículos que se hayan escrito. Entonces, por ejemplo, una buena idea es, yo quiero empezar a escribir, pero no sé por dónde. Entonces, una buena idea es decir, bueno, algún tema que yo quisiera, ¿verdad? Digamos, evasión fiscal. Simplemente poner el tema. Nosotros siempre empezamos como buscando un tema, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer es decir, bueno, este tema sí me gusta, me parece que puedo aportar porque yo conozco ese ámbito. Me gustaría leer bastante sobre este tema para ver qué sucede en otros países, cómo lo han investigado, qué políticas públicas tienen, ¿verdad? Averiguar sobre el tema. Entonces uno simplemente escribe el tema.
Vean que aquí tengo 82.300 resultados, ¿verdad? Con solo poner evasión fiscal, claro, porque es un tema muy amplio. Yo podría poner evasión fiscal en Latinoamérica o en Centroamérica y irlo acortando, bueno, en Colombia, que se parece tanto a nosotros, ¿no? También podría buscar aquí, solo en Colombia, ¿verdad? Evasión fiscal de Colombia ya 39.900, pero yo podría filtrarlos por lo más nuevo, o sea, solo lo del 2023. Entonces, voy leyendo títulos para que los títulos me sugieran qué me gustaría escribir, ¿verdad? Para que yo diga, sí, este tema sí me interesa, ¿verdad? Como para ir redondeando el tema. Entonces, uno puede incluso aquí escogerlo por idioma, ¿verdad? Por fechas o como quieran, pero lo importante es como ir leyendo los títulos para revisar qué es lo que me interesa. Claro, aquí hay muchísimo de evasión fiscal, ¿verdad? Evasión fiscal de impuestos de renta en las personas naturales en Colombia, análisis de la evasión de impuestos en Colombia. Entonces, yo voy a leer los títulos primero solamente para saber qué tema me gustaría investigar. Don Gerardo, ¿qué tema le gustaría, con cuál tema podría empezar usted? Don Gerardo. Sí, perdone. Sí, por ejemplo, en materia laboral se ha escrito muy poco en relación con el tema a nivel nacional de riesgos de trabajo, ¿verdad? Y eso es parte de la materia que tenemos que ver en el curso de legislación laboral en, perdón, ¿me están escuchando? Sí, claro. Sí, claro, Sí, perdón. el riesgo del trabajo y legislación laboral. Entonces, Exactamente. Entonces, a nivel nacional hay muy poco escrito sobre ese tema. Entonces, ese es uno de los aspectos de investigación que a mí me interesan. ok, entonces vean que yo coloco, ¿verdad? Palabras al azar sobre temas que a mí me interesen, sobre los que yo conozco, tengo alguna experiencia en el trabajo, he leído algo, conozco la legislación costarricense y entonces busco a ver qué han escrito, como para ir viendo y vean que escogí desde el 2023 para ver qué es lo último que se ha escrito, para escoger un tema que sea más moderno, más actualizado. ¿Verdad? Entonces, vean, buenas prácticas en la utilización, no sé qué son citostásticos, acorde con la legislación laboral vigente, manejo de riesgos en el uso de tecnologías de información para asegurar una correcta presentación de la prima de riesgos de trabajo. Bueno, eso ya son cuestiones cuantitativas, pero yo podría darle algún enfoque. La prevención del ciberacoso laboral en el teletrabajo. Ese es un tema de mucha actualidad y cómo a nivel administrativo el Instituto Nacional de Seguros ha venido incluyendo como un riesgo de trabajo el ciberacoso laboral, ¿verdad? O el acoso laboral como tal, perdón. Ciberacoso, así, ¿ven? Entonces yo puedo como ir, redondeando mi tema y buscando más artículos que hablen sobre eso. Vean, por ejemplo, ya puse riesgos del trabajo, pero vean cómo empecé, ¿verdad? Porque yo todavía no sé, ¿verdad? No sé no sé cuál es mi tema. Es como armar un rompecabezas. Yo todavía no sé cuál es mi tema, pero entonces digo, bueno, voy a empezar por aquí, que es riesgos del trabajo. Ya veo en los títulos que hay ciberacoso, me interesa, eso me llama la atención, entonces le agrego la palabra y vean que ya aparece la prevención del ciberacoso laboral en el teletrabajo en Perú, salud digital y ciberacoso, ciberviolencia del género, nueva modalidad de ciberacoso en el entorno laboral. ¿Ven? Entonces, ya yo puedo ver que sí, que se ha escrito sobre eso, puedo ver dónde se ha escrito por eso y todos estos artículos yo los tengo accesibles, los podría bajar porque todo esto es totalmente libre. Estos artículos son pequeñitos. Si yo lo abro, ¿verdad? Aquí vean que incluso me dan la cita, ¿verdad? Yo puedo abrir este artículo y leerlo y hacerme como una rutina para ir leyendo poco a poco. Bueno, aquí está vamos a ver, hay algunos que sí, texto completo, ven aquí.
Esto es una tesis. Este va a ser más largo porque es una tesis, ¿verdad? No es un artículo. Yo podría decirle que solo me ponga los artículos científicos y empezar con artículos pequeñitos, que es lo más, ¿verdad? Lo que yo les recomiendo, empezar con artículos de 30 páginas. Ya la tesis la dejaría para cuando ya tengo definido completamente mi tema, ya yo sé que es sobre eso, y me gustaría leer, no la leo toda, sino que leo algunas partes de la tesis, ¿verdad? Pero igual podría guardarla para tenerla ahí. Puedo hacer un archivo, una carpeta donde voy poniendo los artículos que bajé. Ven, salud digital, este sí es un artículo, este tiene 9 páginas. Entonces yo empiezo con artículos pequeñitos, para irme dando una idea del lenguaje que utilizan, de las mismas referencias bibliográficas que ha usado esta persona, ¿verdad? Bueno, pues ven, por ejemplo, aquí tiene, para disminuir el impacto del mundo digital sobre la salud, ya tiene algunas relaciones de variables, ¿verdad? Porque entonces ya empieza a decir que la salud mental está relacionada con tiempos de desconexión, dispositivos, seguridad, lugar de uso, etcétera, ¿verdad? Entonces me empieza como a dar ideas de qué es lo que yo tengo que ir buscando en mi tema, ¿verdad? El ciberacoso me parece un tema excelente, ¿verdad? Es muy, muy actual. Estos artículos suelen tener 9 páginas, entonces uno lo que hace es 9, 10, 12, 30. Lo que hace uno es como hacerse una rutina de leerse por lo menos uno a la semana. Ya han pasado 4 semanas, ya leyó 4, ¿verdad? Los artículos científicos lo que requieren primero es que usted se informe sobre el tema, ¿verdad? Y para eso tiene fuentes como Google Académico, que es totalmente libre. En Google Académico yo puedo filtrar por palabra y puedo filtrar por año. Recuerden que uno no empieza con una base de datos como vimos aquí, de 3.000, 30.000 artículos. No, hay que empezar por algo manejable, ¿verdad? Por algo manejable. Este del ciberacoso tiene 584 artículos. Entonces, no los voy a leer todos. Lo que hago es escoger unos 5 o 6 para darme una idea de cómo escriben esos autores sobre el ciberacoso, qué es lo que han hecho, qué es lo que han investigado, cómo desarrollaron su artículo, ¿verdad? Y eso entonces me daría una idea de cómo puedo yo plantear el mío. Ahora, si uno tuviera un parámetro más concreto para buscar, ¿verdad? Por ejemplo, que determinado autor, uno sabe que ha escrito sobre el tema, entonces uno lo puede particularizar más en la búsqueda. Claro que sí, por supuesto. Ya, es más, yo podría poner aquí Costa Rica para ver si hay algo sobre Costa Rica. Y si no, pues a Latinoamérica, ¿verdad? Y si no, Guatemala o México, que son Colombia, yo digo siempre que Colombia escribe muchísimo, ¿verdad? Entonces podríamos buscar, ir viendo qué tema nos podría servir. Entonces, vean que el primer objetivo, el primer paso es decir una área de donde usted trabaja, de su experiencia profesional, de su disciplina, donde le gustaría hacer la investigación. El segundo paso es entrar a una base de datos de texto completo como Google Académico, que sea formal, ¿verdad? Todos estos son artículos de revista, entonces son formales, revisados, etcétera. Usted puede estar seguro que esta información está en alguna revista científica, ¿verdad? Y filtrar por año para que le dé los últimos artículos que se han escrito sobre eso. Así vamos a escoger un tema, ¿verdad? Porque la primera tarea que tienen para la próxima semana es escoger un tema, cualquiera. Usted escoge un tema. Eso es con Google Académico. Si quieren revistas especializadas en Latindex, ¿verdad? Yo puedo entrar aquí y revisar si en Costa Rica hay revistas laborales o si tengo, ¿verdad? Si tengo de riesgos del trabajo. No hay. Vamos a ver, entonces, legislación laboral. Ven, aquí hay una revista de legislación laboral. Es una revista específica de legislación laboral.
Y yo puedo ingresar a esta revista a ver si tiene abiertos, generalmente tiene abiertos los artículos. Es una revista de Chile, ¿verdad? Vea que este cintillo que le ponen aquí es que esta revista tiene, es reconocida internacionalmente, ¿verdad? Es reconocida internacionalmente. Y yo puedo ingresar a la revista. Vamos a ver, esta no me dejó entrar. Registro completo. Esta no me dejó entrar porque está en español. Es que no, parece que ya la descontinuaron. Pero puedo buscar, no sé, legal. Vamos a ver si hay. Forense, depósito legal. O laboral. ¿Verdad? Aquí en Latindex lo que tenemos son las revistas. Generalmente uno entra directamente con el nombre de la revista. Pero no sé por qué no me está dejando ingresar. Bueno, puedo entrar también con el nombre, ¿verdad? Puedo entrar a la revista, copiar, control V, y la busco directamente. Parece que son revistas que están desactualizadas. Pero ahí ver, aquí está, agenda impositiva, laboral, previsional, ¿verdad? Entonces puedo buscarla de diferentes maneras. En Latindex, la ventaja que tiene es que me da como los nombres de las revistas especializadas, y ahí podría encontrar una que es específicamente del tema que yo voy no un artículo, sino toda una revista de algún tema en general que me pueda servir. Por ejemplo, si yo quiero las revistas de Costa Rica, las puedo buscar, ¿verdad? También así, ¿verdad? En Costa Rica aquí hay 13. Enfermería, la Gaceta de Ingeniería, ¿verdad? Casi hay muchísimas de la Universidad de Costa Rica, de Educación, de Filosofía. Debería haber una del Colegio de Abogados, ¿no hay una revista del Colegio de Abogados? Sí, sí hay una revista del Colegio de Abogados, pero más concretamente la Sala Segunda de Mm, la Corte Suprema de Justicia lleva a cabo publicaciones ah, en materia laboral. Perfecto, entonces también puede ser directamente con esas revistas. Es importante ver lo que han escrito en otras revistas de otros países para complementar un poco para no tener una sola fuente de información, sino tener varias, ¿verdad? Eso es parte de lo que se hace en la investigación, hacer estudios comparativos de diferentes fuentes y hacer construcciones con todas las opiniones de diferentes autores. Bueno, entonces vamos a devolvernos. Ya vimos aquí que nosotros podemos buscar en Google académico, podemos buscar los temas. Entonces, la idea es colocar una palabra de algún tema que nos interese, filtrar por lo menos de 2023 o 2022 para que nos aparezcan los títulos más nuevos, y luego escoger de ahí un tema, ¿verdad? Como irlo redondeando para poner un tema. Hay muchísimas revistas en Latinoamérica, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, solo puse las de contabilidad. En esas revistas uno puede escribir, porque generalmente uno ingresa a la revista y la revista tiene todos los procesos que usted tiene que seguir para escribir. Y en las revistas le dicen cómo son las reglas, ¿verdad? Las reglas para hacer la escritura en esa revista. Le va a decir, no sé, es con letrarial 12, los títulos tienen que ir de esta manera, es con APA, y es todo digital. Entonces usted hace el envío y ahí le ponen un check de que ya lo envió. Ya está en revisión, le ponen un check, ¿verdad? Tiene un proceso ahí que es sencillo de seguir, no hay que ir, y ellos se lo devuelven revisado el artículo, usted lo corrige ¿verdad? El proceso en las revistas pues es muy factible. Ya vimos también que podemos entrar a Latindex, ¿verdad? Por si quieren hacerlo después para su tema, colocar una palabra como negocios o, no sé, legislación laboral, evasión fiscal o política fiscal, ¿verdad? Y con eso también ayudarnos a ver qué revistas
podríamos encontrar en Costa Rica que escriban sobre eso o en algún país parecido. Siempre, siempre la investigación va a empezar por leer mucho, ¿verdad? Siempre hay que leer mucho. Entonces hay que organizarse para por lo menos leer un artículo, no sé, por semana o unos 2 artículos por semana, ¿verdad? Sentarse un ratito y decir, esta media hora es para leer. Y apenas empieza a leer, es importante guardar esa información en una carpeta, ¿verdad? Porque si usted lee y no escribe, ya se le va a perder. Por ejemplo, estamos haciendo ahorita este trabajo de investigación sobre el COVID-19, bueno, las clases virtuales y presenciales. Somos 3 compañeros, nos distribuimos las lecturas, entonces, por ejemplo, aquí están todo lo que está leyendo cada uno de los, ¿verdad? De nosotros. En el proceso tenemos guardado todo lo que hemos escrito antes, que se va como remodelando, digamos, se va redactando mejor, se le van agregando cosas, pero yo voy dejando guardado ahí lo viejo para no perderlo. Y aquí tengo por donde ya vamos, ¿verdad? Lo que yo hago en general es abrir de primera entrada un archivo donde pongo todas las referencias bibliográficas, ¿verdad? Todas las que voy a usar. Entonces, ese archivo de referencias es mi guía. Cuando yo leo ese artículo de esa persona, pues le voy poniendo las opiniones para no perderme, ¿verdad? Porque si después voy a usar las ideas de ese autor, tengo que poner ¿verdad? El nombre del autor y la fecha, como lo pide APA. Entonces voy leyendo y de una vez voy escribiendo lo que me parece interesante de ese artículo. Y lo pongo debajo del nombre del autor. Vamos a ver aquí las referencias. Las referencias, ya lo vimos ahí, ¿verdad? Vean que todas estas referencias son como la base sobre la que vamos a empezar sobre la que empezamos a hacer el artículo, ¿verdad? Entonces, si a mí me toca, por ejemplo, leer esta referencia y encontré una idea importante de ese autor, aquí automáticamente escribo la idea y a la par el número de página, ¿verdad? Si es textual, le escribo el número de la página a la par. Si yo simplemente tomé la idea, pero la expresé en mis propias palabras, igual la voy a copiar debajo de este autor, pero ya no le pongo el número de página porque la estoy parafraseando, ¿verdad? Y después, con todas esas ideas, trato de armar lo que se llama el marco teórico, que es las relaciones que yo hago entre los autores que han escrito sobre ese mismo tema de una manera organizada, como lo vamos a ver en la próxima clase, bueno, en la que sigue, el marco teórico, ¿verdad? Donde ya yo tomo todas esas ideas que son como fichas, ahora es muy fácil porque ya nosotros no tenemos que escribirlo en fichas, antes se hacían en fichas, ahora lo podemos hacer aquí en Word y entonces es mucho más sencillo porque yo automáticamente lo que he escrito lo puedo mover, acomodar, ¿verdad? Y ir viendo ya que tenga como una secuencia lógica. Pero lo primero que hago es para no perder lo que estoy leyendo, hago una lista de todos los artículos. Como vimos, todos los artículos van a tener, si yo entro a Google, van a tener su cita. Ay, no, perdón. Entonces, Google Académico, todos empiezan. Si yo dije, bueno, este artículo me interesa, ¿verdad? Si yo digo, este artículo me interesa, entonces voy, lo guardo en una carpeta. El artículo debería de tener su PDF, ¿verdad? Y de una vez en otro archivo de Word, guardo esta cita. En APA, porque nosotros escribimos con referencia a APA, ¿verdad? Entonces la voy guardando ordenadamente porque después lo vamos a ocupar. Y es muy difícil después devolverse, ¿verdad? Es muy difícil decir, es que ya no me acuerdo de dónde fue que tomé esta idea. Entonces es mejor tenerlo organizado de una vez, ¿verdad? Usted va escribiendo aquí de cada autor las ideas y ya después las mezcla en un resumen, ¿ven? Entonces ya yo sé que esta idea no es mía, es de estos autores, ¿verdad? Que yo las parafraseé, o de este otro autor, ¿verdad? Entonces ya puedo hacer las referencias apropiadamente. Y mi marco teórico siempre va a estar llena de referencias. ¿Por qué? Porque estoy
haciendo una construcción con las ideas de otras personas para sustentar mi propio trabajo, ¿verdad? Para poder sustentarnos, para que no se vea como que yo estoy escribiendo lo que opino, sino que son ideas que he sacado o he extraído de algunas, ¿verdad? De algunas fuentes que me interesan. Y ya aquí las voy ordenando con títulos, ¿verdad? Voy poniendo las que son similares, que se tratan sobre el mismo tema, las pongo juntas, pero voy mezclando los autores y entonces voy teniendo varias opiniones de los autores, ¿verdad? El marco teórico va a estar todo repleto de las citas de otras personas, porque precisamente es cuando el investigador o la investigadora hace referencia al estado del arte, ¿verdad? Lo que llaman el estado del arte, sobre ese tema que se ha escrito, sobre ese tema que se ha investigado. Eso es un paso muy importante de la investigación científica porque es una forma de sustentar lo que yo más adelante voy a hacer con mi metodología, ¿verdad? Voy a decir, bueno, ya revisé todos los autores, ya vi, por ejemplo, lo que ellos escriben, en este caso, sobre las dificultades pedagógicas que han encontrado los estudiantes, sobre las diferencias de las clases virtuales y presenciales, ¿verdad? O lo que hayan escrito sobre ciberacoso, etcétera. Eso es muy importante, ¿verdad? Es muy importante que sí, hay que leer mucho, pero desde que usted empieza a leer, ya sabe que su intención es escribir un artículo científico y entonces empieza a extraer de lo que ha leído las ideas que le parecen importantes. No es que vamos a transcribir un artículo de otra persona, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es una construcción con las opiniones de esos otros autores. Eso nos va a dar una mejor comprensión del problema, nos va a ayudar a saber qué parte de ese problema todavía no se ha resuelto en la literatura, ¿verdad? En las teorías todavía no se ha resuelto, y cómo han hecho relaciones entre variables otros autores. ¿Algún comentario? Vamos a ver quién nos acompaña. José Lima, María Auxiliadora. ¿Usted qué tema le gustaría investigar? Profe, déjeme pensarlo más Sí, ok. para ver exactamente con cuál. ¿Qué Ujú. trabaja usted directamente? Eh, bueno, yo trabajo en la parte también, ahorita estoy con presupuestos y con inventarios. Ah, sí, muy bien. Vean, Ajá, qué interesante. Acabamos de hacer un trabajo de investigación sobre inventarios en una empresa petrolera para ajá, calcular la demanda de manera estadística con procedimientos de pronóstico. Ese ajá. trabajo, vieras que es muy bonito porque usted, bueno, primero ve igual, ¿verdad? Cómo es que han hecho proyecciones de demanda en otros, para otros inventarios ¿verdad? Por eso le digo que aunque uno esté trabajando siempre, digamos que la investigación no es un asunto académico. Sí es cierto que se Ujú. hace más en la academia, pero también es cierto que las empresas tienen que hacerlo porque es una forma de mejorar los procesos, ¿verdad? Correcto, sí. Si yo manejo un inventario y de pronto encuentro un procedimiento para poder hacer una proyección de demanda y ya no tener ni sobrantes ni faltantes de inventario, sino tener casi que justo a tiempo el inventario, pues eso ayuda mucho a la empresa. Sí, de hecho yo ahorita, bueno, ahorita estoy nueva, digamos, yo ya venía de mi puesto, pero Ah, me cambiaron para este otro y tengo, ya solita empecé el lunes, ajá, pero sí se está teniendo una situación con la demanda, digamos, se hizo demasiado y ahorita están viendo a ver cómo sacan ese inventario. sí, sí, sí. Ujú, Nosotros lo hicimos para una empresa de gasolinera de Estados Unidos. Muy ujú, interesante el trabajo, eh, pero maneja todas las finanzas desde aquí. ajá. Entonces, los datos, digamos, de años anteriores, de lo que han consumido los diferentes estados, y, ¿verdad? Lo tenía y era un asunto estadístico. Muy interesante. No quiere, digamos, cuando usted investiga, precisamente lo hace porque
tiene una noción del problema, pero no lo tiene completo. Entonces, investigar le ayuda a ver cómo otras personas lo han resuelto, ¿verdad? A probar diferentes soluciones y ver cuál se ajusta más a la situación en la que uno está propiamente, ¿verdad? Entonces, y para escoger un tema hay que pensar un momentito, ¿verdad? ¿Qué es lo que a uno, el tema que a uno le interesa? Y en el caso de ustedes, les voy a pedir, voy a abrir en el aula virtual un espacio para que puedan colocar ese tema, ¿verdad? Ese tema que ustedes escogieron y algunas ideas o algunas citas que hayan encontrado, ¿verdad? O lo que le parece curioso de ese tema. Esa va a ser para poder empezar a trabajar en el taller. Entonces, la idea de la investigación es que sea primero viable, ¿verdad? Hay que asegurarse que uno tiene los recursos, el tiempo y la información para hacerlo. No es que usted va a hacer un gran aporte a la humanidad, ¿verdad? Todas las investigaciones hacen un aporte pequeñito. Son pocas las investigaciones que usted realmente, ¿verdad? Que podrían revolucionar el mundo. Y sí, entonces usted tiene ahí Porter con sus estrategias y tiene a Misberg con lo de recursos humanos y tiene, ¿verdad? Algunos autores que sí han revolucionado algunas disciplinas, pero en realidad los demás investigadores lo que hacemos son aportes pequeñitos, por ejemplo, hacer comparación de teorías, revisar problemas prácticos de alguna empresa o de alguna industria en específico, ¿verdad? Entonces, digamos que no es tan complicada la investigación. Siempre es original porque siempre estás tratando de solucionar un problema de una manera que yo digo que es personalizada, porque cuando usted va escogiendo de lo que lee, lo que más le gusta, en realidad lo que está haciendo es seleccionando lo que es más afín a su manera de pensar, ¿verdad? O es más afín a su experiencia profesional. Y entonces lo va tropicalizando. Hace que no sé, que ese autor que era de Argentina y que escribió, no sé, sobre contabilidad regulatoria en Argentina, bueno, pues usted se vaya trayendo las ideas que él expuso, pero para el ámbito costarricense. Y por eso siempre es original, ¿verdad? Aunque yo esté replicando un estudio que se hizo en Argentina, pues cuando lo voy a hacer en Costa Rica ya tiene sus particularidades. El reporte al final nos va a brindar algún producto, algo que es útil para alguien, ¿verdad? Para algún lector. Y sabemos, bueno, sobre todo nosotros, que no tenemos muchísimo tiempo para hacerlo, por eso es que hay que acotarlo lo más que se pueda. En un artículo científico son como 30 páginas máximo. Entonces tiene que atender un problema muy preciso, ¿verdad? Muy bien acotado. Porque puede ser que el problema se extienda mucho, ¿verdad? Si yo digo riesgos del trabajo, es enorme. Pero si ya yo digo ciberacoso, ya lo hago más pequeño. Y si lo hago en personas que hacen teletrabajo remoto, pues lo hago todavía más pequeño, ¿verdad? Y si lo aplico en una empresa en específico, pues con mucha más razón, ¿verdad? Y no deja de ser válido porque yo no estoy diciendo que los resultados que voy a exponer se van a extender a todo el mundo. Simplemente estoy diciendo que la forma en que resolví el problema en esa empresa fue en específico, ¿verdad? Por si a alguien más le sirve. No es un estudio que se extiende o cuyos resultados van a tener un impacto a nivel internacional, ¿verdad? Pero sí soluciona algún problema pequeño. El modelo de investigación siempre vamos a estar moviéndonos entre los objetivos que planteamos, el tema, el marco conceptual, los métodos, ¿verdad? Porque usted lo va construyendo, parte de cero, no tiene absolutamente nada. Es muy probable que haya puesto un objetivo que después dice, no, ese objetivo mejor lo voy a cambiar porque ya vi que no tengo la información suficiente para cumplirlo. O el marco conceptual lo voy a ajustar porque resulta que ya aplicando la metodología veo que falta investigar todavía algunas variables, ¿verdad? ¿Cómo se definen conceptualmente, no sé, ciberacoso? O con qué otras situaciones está relacionado, ¿verdad? Y con qué métodos lo han investigado otros autores. Incluso a veces cuando yo leo los artículos ya me dan hasta los cuestionarios. No necesariamente una investigación tiene que tener un cuestionario. No necesariamente voy a hacer una prueba de hipótesis en una investigación. No necesariamente voy a tratar de obtener resultados que se puedan extender a toda la población de Costa Rica.
puede ser que simplemente esté haciendo una comparación de teorías o que esté haciendo una exposición histórica de algún evento o que, ¿verdad? Que estoy analizando los pros y contras de alguna situación, ¿verdad? Sobre todo en ciencias sociales, no necesariamente voy a tener variables cuantitativas. Muchas veces lo que tenemos son variables cualitativas, ¿verdad? Pero no por eso va a dejar de tener validez la investigación que haga. Entonces, para definir el problema, se debe tener una motivación, un interés en ese tema que quiero investigar. Y es conveniente que la persona tenga conocimiento, experiencia, recursos, información, que tenga cerca expertos o que pueda acceder a la opinión de expertos. Además que tenga acceso a información, pero vean que ahora la información más bien sobra, ¿verdad? La información, vamos a ver poco a poco, ¿verdad? Hoy vimos Google Académico y vimos Latindex y vimos a través de Latindex un montón de revistas que existen, pero hay otras fuentes también de información que podemos usar, como bien lo decía ahora el compañero, ¿verdad? Podemos usar todo lo que hay en el repositorio este de la Corte Suprema, ¿no? ¿Dónde están las leyes? ¿Cómo es que se llama? Ya se me olvidó. Sinalevi. ¿Perdón? Sinalevi. Sinalem. Sinalevi es la base de datos de la Procuraduría General de la República, donde están todas las leyes. Ah, La ok. sala segunda tiene revistas especializadas en derecho laboral, ¿verdad? Ajá. Sí, podemos usar bases de datos que están ahí, ¿verdad? Información disponible de las mismas instituciones y dependiendo del tema que yo vaya a utilizar, lo conveniente siempre es, como les dije, mezclar varias fuentes. Don Josué, buenas noches, ¿cómo está? Don Josué Álvarez, seguro está silenciado, don Josué. Hola, 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 ¿todo bien? ¿todo bien? ¿Cómo está? ¿Usted? Bien, Todo bien. gracias. ¿Usted qué interés tiene en el curso? ¿Quiere escribir un artículo científico? ¿Es profesor? ¿Es académico? No, no, solo me llamó la atención. Bueno, sí he sido estudiante, Ah, ok. entonces yo no sé si me servirá ¿cómo le digo? Es que, digamos, yo ahora estoy como tratando de entrar de oficinista en una Ajá, institución y yo creo que tal vez me sirven aparte de informes, tal vez como un curso, ¿verdad? Requisito. perfecto. Sí, los informes igual tienen su estructura, ¿verdad? Tienen que ser, la forma en que se redacta un informe y la forma en que se redacta un artículo científico son similares en el sentido de que tienen que tener fluidez, ¿verdad? Coherencia, organizar los temas, etcétera. Bueno, espero que les sea Ujú. de utilidad el curso. Eh, Gracias, sí. la ética en la investigación científica se refiere al respeto a la autoría, ¿verdad? Por eso nosotros, y el APA no lo pide así, cada vez que tomamos una idea de un autor o de una autora, tenemos que poner a la par el apellido de ese autor o autora y el año en que escribió el artículo. Y al final del artículo científico se hace una lista de todas las referencias, ¿verdad? Para que la persona que está interesada en esa idea de esa persona pueda buscarla también directamente en su artículo. Como bien lo hablaba ahora, cuando vamos a tomar información, don José Luis, ¿verdad? Cuando vamos a tomar información que es de nuestro trabajo o que es de una institución, pues hay que guardar muy bien la confidencialidad de esa información. A veces lo que hacemos en los artículos científicos es usarla de manera agregada, es decir, yo no digo qué opina una persona, digo en general cuál fue el porcentaje mayor de opiniones. No explico casos específicos de evasión fiscal o yo no explico, ¿verdad? Sino en general qué es lo que ha sucedido, pero lo hago estadísticamente, ¿verdad? Hago con los expedientes, por ejemplo,
una vez hicimos una investigación de créditos, de la cartera de créditos riesgosos de un banco. Entonces uno lo que hace es que toma los expedientes sin nombres, ¿verdad? Solo con número, y con el número pues va haciéndole preguntas al expediente, ¿verdad? Como decir, bueno, ¿en qué año formalizó el crédito? ¿Para qué era el crédito? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuál es la morosidad? La persona, qué características tenía, ¿verdad? Si era hombre, mujer, qué edad tenía, si tenía escolaridad o no. Así, algunas cosas que se podían sacar del expediente para revisar si de ahí se podrían tomar algunas estadísticas, ¿verdad? El porcentaje de hombres y mujeres por edad, por oficio, por tipo de crédito, para qué era el crédito, año en que empezar, ¿verdad? Para ver también si la situación se debía a una coyuntura económica, año en que dejó de hacer los pagos, etc. Entonces, esa información, a pesar de que se está tomando de los expedientes, pues se guarda la confidencialidad porque no estamos hablando de personas específicas. Y en las bases de datos que utilizamos para la investigación, en ningún momento se puede usar el nombre de las personas, ¿verdad? Ni cuando se transfiere la información para hacer el análisis estadístico, ni, ¿verdad? Nadie tiene por qué conocer, ni tiene que poder haber, ¿verdad? Tampoco podríamos usar el número de cédula, porque alguna persona podría, de la base de datos, a través del número de cédula, pues conocer a la persona. Entonces hay que usar números aleatorios o, ¿verdad?, específicos de alguna forma, pero que no puedan identificarse a las personas. El análisis tiene que ser objetivo, por eso les digo, nosotros no ponemos opiniones en nuestros estudios, sino que lo que hacemos es fundamentar cada opinión que damos sobre alguna metodología que utilizamos. Entonces, uno lo que hace es describir los datos que obtuvo. No dice esto está mal o esto está bien, sino el 90% de las personas opinó tal cosa, o el 80% opinó tal cosa, o se encontró un 40% de retraso en los préstamos, etcétera, ¿verdad? O sea, lo que hace uno es tratar de describir sin ningún adjetivo los datos que ha encontrado. Y cuando vamos a utilizar la información de las personas, pues hay que tener un consentimiento informado de esa persona, ¿verdad? Que ahí ella sepa para qué se va a usar su información, que va a ser anónima, que en ningún momento se van a usar los nombres, etcétera. Ahora hay muchísimos sistemas para recoger la información, y los mismos sistemas, voy a ponerles aquí. Por ejemplo, la universidad tiene, los que pertenecemos a la Universidad de Costa Rica, tenemos, tenemos acceso a Microsoft Forms, ¿verdad? Que es una forma de hacer las encuestas. Si como académicos o como estudiantes de la Universidad de Costa Rica abrimos una cuenta con con el número, con el correo electrónico de la universidad. Aquí ya sé. Doña Nadia, ¿nos está viendo? Ay, perdón. Gracias. Mucho gusto. Perdón. Sí, qué dicha que me dijo. Entonces, Microsoft Forms. No, digamos que no es... Cuando este tipo de plataformas analiza la información, no lo hace como lo haría un SPSS, ¿verdad? Pero tiene la ventaja de que como se inscriben a través del correo, yo puedo mandar el enlace y de una vez decirle a las personas que llenen la encuesta. Entonces queda muy sencillo hacer el cuestionario ahí. Este Google Forms lo tenemos todos los académicos de la universidad y los estudiantes abierto, porque la universidad ha comprado varias franquicias de estas, o bases de datos. Tenemos mucha facilidad para hacer investigación. Tenemos las bases de datos de texto completo, tenemos también un servicio de la Escuela de Estadística para analizar las encuestas, y tenemos algunas de estas plataformas
con acceso libre para poder hacer nuestras investigaciones. Entonces, esta es de Microsoft Forms, ¿verdad? Uno crea el cuestionario ahí. Esta es la que estamos haciendo, que les dije que es sobre las clases virtuales y presenciales. Vean que yo aquí creo mi cuestionario, ¿verdad? Bueno, ahí es sencillo de utilizar. Uno puede incluir las preguntas, puede poner las secciones. Aquí ya tenemos 184 respuestas, todas digitales. Los muchachos las pusieron ahí. Y lo que hace uno es, y podemos editarlo entre varios profesores, porque nos hacemos propietarios, digamos, de este cuestionario, 2 o 3 profesores que lo podemos revisar. Y cuando presenta las respuestas, ya le hace un poco de análisis, ¿verdad? No es que las pone, ven. Aquí nosotros solo hicimos el cuestionario y se llenó, y ya él hizo los gráficos, ya puso el número de personas, ¿verdad? Con toda la... Entonces es como muy útil, con todos los datos estadísticos, ¿verdad? Ya segregado. Falta todavía, no está totalmente analizado, porque hay que relacionar variables, y eso no lo hacen estas plataformas, hay que pasarlo por un SPS. Pero como profesores de la universidad, pues nosotros tenemos acceso también a un servicio de la Escuela de Estadística, ¿verdad? Entonces vean que aquí uno crea el cuestionario, lo manda a los estudiantes lo llenan y él automáticamente hace toda la presentación de respuestas, ¿verdad? Aquí tendríamos un análisis inicial. Incluso con las preguntas que son teóricas, bueno, vean aquí, ya hacen los grafiquitos. Con las preguntas que son teóricas, hace este mapeo, digamos, de las palabras que se han utilizado más en las respuestas de los estudiantes. Ahí sí hay que leerlas, ¿verdad? Y sacar más o menos algunos patrones, pero ya ellos, por ejemplo, dicen, ve aquí que habla mucho de la sobrecarga, de tareas, de los tiempos, de la clase, de las evaluaciones, ¿verdad? Eso es como lo que, ¿ve? Aquí dice 28 encuestados pusieron la palabra sobrecarga. Bueno, y aquí también, ¿verdad? Otros 28 y evaluaciones, etcétera. ¿Ven? Entonces, también los cuestionarios, pues, una vez que usted ha escogido el tema, una vez que ha tenido ya la metodología clara, uno puede utilizar esas herramientas para facilitar la recogida de la información. La ética en la investigación tiene que ver con el principio de beneficencia, ¿verdad? Persigue maximizar los beneficios y minimizar los daños. Gracias infinitas a Dios, nosotros no tenemos que experimentar ni con personas ni con animales, ¿verdad? Entonces, digamos que este principio de beneficencia es más que todo cuando se están experimentando medicinas ¿verdad? Cosas diferentes. El principio de autonomía es la libertad de elegir aplicando su propio razonamiento y determinar qué conducta seguir. El principio de justicia, lo justo se identifica con lo bueno y lo correcto, y el principio de la no maleficencia, ¿verdad? Buscar los menores riesgos posibles. Nosotros, como la experimentación que hacemos es en las empresas, pues generalmente lo que se hace es una propuesta, la propuesta se echa en marcha, ¿verdad? Una propuesta, no sé, de plan de mercadeo, una propuesta de costos, una propuesta, por ejemplo, como la esta del inventario, ¿verdad? De hacer un sistema automático que calcule la demanda, y se valida probando siempre en simultáneo, ¿verdad? Entonces, si estamos probando el sistema de inventario, pues simultáneamente se tiene el sistema viejo y el sistema nuevo. Se valida cuál es mejor y ya se echa en marcha. Esa ventaja tenemos, ¿verdad? Que no hay que como que experimentar poniendo en riesgo algo de la empresa. En la escritura científica nosotros tenemos ciertos parámetros, ¿verdad? No se puede escribir de cualquier forma. Las reglas están en APA. Entonces, mucha gente dice, es que yo no sé cómo poner no sé, las citas textuales. Bueno, ustedes nada más aquí en el buscador ponen APA y ponen cuadros o no sé cómo se hace un cuadro siguiendo APA. Entonces buscan APA, cuadros, y si verifican que ¿verdad? Que sí entren a una dirección que sea de APA, normas APA organización. ¿Lo ven aquí? Normas APA organización. Tienen que entrar a esa, porque sí hay mucha gente que dice, le da a usted un resumen de lo que dice APA, pero es mejor entrar directamente a APA.
¿verdad? Y entrar directamente a la organización. Cuando vamos a escribir, sí tiene toda una estructura. Vean que aquí estas son las normas APA, es la 7ª edición, que es la que tenemos que utilizar, y la estructura nos va a decir que hay una portada, cómo se hace el resumen, el texto, las referencias bibliográficas, cómo se hacen las tablas, las figuras y los apéndices, ¿verdad? Y vean que aquí me dice, bueno, el tamaño de la página, los márgenes, el tamaño de la fuente, el encabezado. La misma revista a veces dice que se acoja a APA 7. O la revista pues va a poner sus propios parámetros, ¿verdad? ¿Cuál es el margen de la página, el tamaño? Y aquí está lo de las citas, ¿verdad? Si es una cita textual como de menos de 40 palabras, cómo se escribe. Si es una cita parafraseada, cómo se escribe. Si son citas con más de un autor, cómo se pone ¿Cómo se pone eso? Ahí ya no me dejo entrar. Bueno, ahí está buscando. ¿Ven? Entonces aquí, más de un autor. Suárez y Rodríguez, 2019. Ya no se usa la I, que era como un 8. Esa ya no se usa Suárez y Rodríguez. En las referencias sí, ¿verdad? Así es cuando yo lo uso, voy a poner un texto y al final pongo estos autores, entonces los pongo de esta manera. Y en las referencias, vean que aquí vienen, ¿verdad? ¿Cuáles son los, por ejemplo, una referencia de un libro, de una revista, de un periódico? Bueno, ahí vamos a ver, ¿verdad? Que aquí vienen los ejemplos de cómo se pone un libro impreso, un libro en línea, etc. Pero para todo eso también existe las herramientas automáticas que tiene Word. Yo he visto que en general la gente a veces no escribe porque no maneja muy bien los sistemas automáticos. Entonces, para eso les puse en el curso virtual, en la plataforma, un video que les puede ser de alguna utilidad sobre la forma en que usted puede usar Word, ¿verdad? Aquí, herramientas avanzadas de Word, porque tiene para referencias bibliográficas, para numerar los cuadros, para hacer índices, para cambiar los estilos de las letras, ¿verdad? Conforme se lo pide la revista. Bueno, hay varias herramientas para hacer referencias cruzadas. Es un video de 1 hora, pero que si van a escribir les va a ser de mucha utilidad porque en este video que está en el curso virtual pueden encontrar una forma rápida de aprender cómo se usan esas herramientas, rápida y resumida, ¿verdad? Porque ya ahí están como que las que más he usado yo a la hora de hacer la escritura de los artículos. Okay, entonces, en la escritura científica tenemos que obedecer ciertas reglas, ¿verdad? Hay que tener las ideas precisas. A veces yo he visto como que dan muchas vueltas, repiten ideas, ¿no? Las ideas tienen que ser muy concisas, cortas, las oraciones, que no sean complejas. A veces hacen párrafos enormes, ¿no? Hay que ser como muy práctico, muy claro y rápido, ¿verdad? Para decir las cosas. Si usted tiene que resumir un tema en 30 páginas con toda metodología, van a ver que el espacio es poco y que tenemos que ser como muy ágiles, ¿verdad? A la hora de escribir. Revisar la ortografía, tenemos que tener un dominio del tema, por eso es importante leer a otros autores para que tengan las palabras que se usan con respecto a ese tema, ¿verdad? La forma en que se mencionan las variables, las definiciones claras, ¿verdad? Que usted tenga como conocimiento de la forma en que se escribe acerca de ese tema. Y lo que se hace es un resumen de las ideas relevantes. Vean que en un artículo de 30 páginas a veces se resume toda una tesis de doctorado. Hay que quitar las partes que no son relevantes, poner solo la parte la que es muy importante para el tema y usar muchas herramientas gráficas, como por ejemplo los cuadros, las imágenes, los diagramas, porque eso le ayuda al lector como a hacer más amena la lectura, ¿verdad? Siempre tenemos en la estructura una introducción, un desarrollo y una conclusión, pero conforme ustedes vayan leyendo los artículos científicos, se van a dar cuenta cuál es la estructura, ¿verdad? Porque el artículo científico siempre tiene una estructura, tiene un pequeño
párrafo al principio, que es como un resumen de todo el artículo. Luego tiene toda la introducción, el marco teórico, el marco metodológico, el análisis de resultados y las conclusiones. Van a ver que más o menos de eso se compone un artículo. Y el que escribe, pues tiene que saber dominar esta escritura científica, ¿verdad? Todo lo que es la citación, el estilo, la estructura. Hay que aprender, sí, hay que ir poco a poco, no es que se aprende uno todo, pero conforme va escribiendo los artículos, va aprendiendo más a usar las herramientas, a usar APA, a poner las referencias, va aprendiendo más cómo buscar la información. Hay que saber plantear un problema, que es lo que vamos a hacer la próxima semana, ¿verdad? Espero que ya tengan planteado su tema y el tema no solamente tiene que ser, por ejemplo, ciberacoso, no. Tenemos que plantear como un problema con respecto al ciberacoso. ¿Verdad? Es como una novela. Yo no puedo poner una novela donde todo el mundo es feliz y todo, no pasa nada, no. Tengo que poner un punto crítico, un problema, un clímax y después que se resuelve y ya la conclusión. Igual pasa con los artículos científicos. Tengo que explicar qué es lo que es problemático en el ciberacoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que me interesaría aclarar, especificar o qué es lo que sería interesante saber sobre el ciberacoso? Luego elaboramos el marco contextual, lo vamos a ver después. Revisamos el estado del arte, que es el marco teórico. Se crea y se valida un instrumento de recolección de datos, que como les digo aquí podría ser que yo lo que vaya a investigar son varias posiciones con respecto a los ciberacoso o varias posiciones con respecto a la evasión fiscal o, ¿verdad? Dependiendo del tema, y entonces mi instrumento de recolección de datos es para preguntarle a los autores que han escrito sobre ese tema. No es una entrevista que le hago a una persona física, sino, como les expliqué ahora, es un cuestionario que yo lleno con un expediente, por ejemplo. O es un cuestionario o un instrumento de recogida de datos de varios artículos que voy a leer, ¿verdad? Entonces, esos instrumentos también hacen que sea sistemática la recogida de información. Bueno, con esa recogida de información ya analizo los datos, construyo algunos modelos y ya puedo escribir los resultados, ¿verdad? Ya puedo escribir los resultados. Que los resultados se escriben en el artículo científico. Ok, entonces, generalmente nosotros nos imaginamos, ¿cómo nos imaginamos un científico? Con una gabacha blanca en un laboratorio y con un montón de tubos haciendo experimentos. ¿Verdad? Esa es la idea que tenemos de un científico. Pero un científico o un investigador, en realidad, bueno, todos hemos investigado en nuestras vidas. De alguna forma, alguna cosa hemos tenido que investigar. No hemos seguido tal vez el proceso sistemático, pero sí hemos hecho investigaciones. ¿Verdad? Hemos hecho investigaciones preguntándole a las personas cuando no sabemos, preguntándole a los textos cuando queremos aprender algún tema, preguntando en internet, ¿verdad? Que a veces decimos, bueno, necesito un remedio para X cosa. Bueno, lo busco en internet. La única diferencia entre ese investigador común y frecuente y con un investigador que lo hace por un proceso científico es que seguimos unos pasos, ¿verdad? Unos pasos, definir un tema, revisar el tema con otros autores, plantear una metodología, resolver la metodología y plantear los resultados, ¿verdad? Seguimos unos pasos. Pero aparte de eso, pues todos somos curiosos y a todos nos ha interesado siempre aprender. Entonces, bueno, el investigador sí es preferible que sea un especialista en su campo de conocimiento porque eso le va a aportar al artículo científico. Si yo tengo mucha experiencia en un campo, pues lo ideal sería que sí es cierto que voy a investigar un poco más, pero que yo aporte lo que yo he aprendido en toda mi experiencia profesional. ¿No? Y eso es lo valioso, ¿verdad? Que quede escrito, que le dé difusión y permanencia a ese conocimiento, porque si no desaparece.
¿verdad? Yo sé que ustedes, bueno, José Luis, ahí en su campo de laboral, han tenido esa experiencia que usted dice, bueno, es que esto lo hago yo lo hago muy bien, ¿verdad? Don Gerardo, Josué, María Auxiliadora, yo esto lo hago muy bien, he aprendido mucho, soy muy eficiente en haciendo esto y me gustaría exponer lo que he aprendido. Está bien, eso es la base para un artículo científico. Ahora, lo que hay que hacer es hacerlo de manera sistemática. Entonces, y es muy importante que se haga, porque si no, si nadie escribiera lo que ha aprendido, lo que ha avanzado, su expertise, pues se pierde ese conocimiento y no avanzamos. Y ahora hay muchísima facilidad, ¿verdad? Hay muchísima facilidad porque, como les digo, a veces usted no escribe, pero no imprime ni una hoja, todo es digital, ni siquiera para presentarlo a la revista. ¿Qué les gustaría escribir, don Gerardo? ¿Qué le gustaría a usted que se publicara en una revista con su nombre? Precisamente sobre ese tema que estábamos hablando anteriormente, Sí, ¿verdad? porque a nivel nacional, a nivel nacional, em, lo que son, por ejemplo, lo que es si las pólizas de riesgos de trabajo están incluyendo Ujú. como parte de un riesgo debidamente asegurado lo que es el acoso laboral y en forma concreta el ciberacoso, como muy bien usted lo planteó en esto del teletrabajo. Ajá, Yo sé que suena una idea muy dispersa, ¿verdad? Pero por ahí es donde a mí me gustaría ir delimitando el tema. sí. Y vea las posibilidades que tiene, ¿verdad? Porque yo puedo hacer una investigación teórica sobre el tema. Teórica, puramente teórica. Una investigación teórica significa que yo reviso lo que se ha escrito, digamos, usted plantea en su investigación que lo que va a revisar es lo que se haya escrito en los últimos 2 años sobre el ciberacoso y que la base de datos que va a utilizar es Google Académico, ¿verdad? Claro, primero ya ha leído, ya ha visto cómo otras personas han investigado el ciberacoso, etcétera. Entonces, hace una investigación meramente teórica al principio, o que lo que va a hacer es comparar leyes internacionales, porque generalmente todas las leyes están en repositorios en los diferentes países, o que va a comparar dos leyes, la de Costa Rica con la de Colombia, la de Perú, en cuanto al ciberacoso. Y eso da ya para escribir sobre ese tema, ¿verdad? Hay que hacerlo de manera ordenada y, como le digo, entonces uno, ¿qué instrumento construiría si voy a comparar leyes? Bueno, uno que vaya preguntando todos los aspectos que debería de tener la ley para ambas leyes, ¿verdad? Para poder hacer una comparación sistemática. Y muy interesante. Incluso yo podría también pensar que voy a aplicar entrevistas a las personas que podrían tener más propensión al acoso, ¿verdad? O que hacen el trabajo remoto y que sí han tenido experiencias, o en la U, incluso con las mismas estudiantes, ¿verdad? Preguntarles si en el tiempo de pandemia sintieron algún problema de ciberacoso, ¿verdad? O en algunas empresas en específico. Que como le digo, lo que hay que plantear muy bien en el trabajo de investigación es, sí, el tema, ¿verdad? Y después, ¿qué es lo que quiero averiguar con respecto a ese tema? Y una vez que tenga eso planteado, pues, ¿cómo lo podría averiguar? Si va a ser con personas, si va a ser un estudio teórico, si va a ser un estudio comparativo, ¿verdad? O si lo que quiero es leer sobre eso para definir las variables del ciberacoso, que también es válido, ¿verdad? Usted decía, bueno, voy a definir muy bien qué es el ciberacoso, cuáles son todos los términos asociados con el ciberacoso, las condiciones, etc. Ujú. Y es que, bueno, es que yo trabajo como, bueno, soy una persona juzgadora, como juez de materia laboral aquí en Guapi. Y entonces me ha correspondido por lo menos iniciar algunos procesos o darle el auto de traslado a algunos procesos judiciales donde ese es el tema de fondo, ¿verdad? Entonces, por eso es que a mí me llama mucho la atención ese eje temático. Ahorita, bueno, estoy incapacitado, entonces
creo que disponer de más tiempo para poder dedicarle un poquito más a ese tema. Sí, de hecho, cuando uno investiga va como por etapas también, ¿verdad? Uno puede hacer una investigación teórica primero, luego hace ya una investigación un poco más práctica con, ¿verdad? Con algunas opiniones de personas que sufrieron ciberacoso, y ya después, si ya encuentra una empresa donde puede aplicar encuestas y todo, pues hace un estudio un poco más amplio. Don José Luis, ¿usted qué tema le llama la atención? Sí, doña Nadia, yo quiero escribir en temas de derecho. Me llama mucho, digamos, en el trabajo mío, que es un tribunal, tenemos muchos temas ahí que la jurisprudencia no se pone de acuerdo, ¿verdad? Tenemos temas de prescripción, tenemos temas de nulidades, tenemos temas de procedimientos sancionatorios y para la otra semana voy a escoger uno de esos tres temitas, ¿verdad? Para ver en cuál me voy a basar. Me llama muchísimo el tema de la prescripción porque viera que la misma sala primera de la Corte Suprema de Justicia es contradictoria, entonces tal vez sin entrar en un tema muy profundo, ¿verdad? Por lo menos que me sirva de base para aprovechar el cursito, que está sumamente interesante. Perfecto. Sí, ya esos temas, el de prescripción en asuntos de renta, de De impuestos, impuestos, sí. prescripción en impuestos. Ok, muy bien. Ujú. Don Josué, Hola, hola. bueno, ahorita que se me ocurría, porque últimamente tal vez como la dirección de empresas es esto, bueno, tal vez las redes sociales para poder manejar un negocio propio, Ujú. como investigar de eso, y un poquillo que he buscado últimamente, entonces, tengo como un negocio medio ahí de vender libros, entonces, yo creo que puede ser un tema ahí. Perfecto. ¿Y María Ujú. Auxiliadora? Profe, sí, por ese lado que estábamos viendo, no lo tenía pensado, pero ya que usted lo sacó a la mesa y sí me suena bastante. La ¿Cuál tema? parte, en la parte de inventarios Ah, y ok. demás, esas cosas. Ajá. Sí. En inventarios hay hay procesos también de control interno, ¿verdad? Todos los procesos Ujú, operativos para para controlar el inventario, ¿verdad? No solamente lo que se compra y lo que se vende, sino todo el control de salida, de entrada, de ujú, mantenimiento, ujú. Ese tema también que se puede investigar. Muy bien. sí. Ok, entonces continúo. eh, ya casi terminamos, ¿verdad? El investigador debería ser una persona así humilde porque hay que reconocer que uno no conoce todo el tema y entonces que necesita de la ayuda de otros autores y autoras para completar lo que uno sabe. Hay que ser muy perseverante porque a veces uno no encuentra la información, hay que buscarla de otra manera, hay que concluir el artículo, ¿verdad? A veces se encuentra tropiezos, sobre todo cuando se va a publicar, uno lo manda a varias revistas, algunas lo aceptan, algunas otras, bueno, uno lo manda a una y se lo devuelven todo modificado. Si usted quiere lo corrige, si no puede ser que lo mande a otra, ¿verdad? Yo generalmente lo corrijo y lo vuelvo a mandar a la misma revista. A veces definitivamente le dicen que ese artículo no es para esa revista porque cada una de las revistas tiene como un enfoque. Entonces, yo no podría mandar un artículo económico a una revista de educación o un artículo de educación a una revista con enfoque empresarial, ¿verdad? Entonces, cada una tiene su enfoque, hay que buscar muy bien las revistas, pero hay revistas de todo tipo. Y en las universidades hay revistas legales, revistas de todo tipo, entonces sí reciben artículos de muchos temas. Eh, para la tarea extra clase, sí les voy a pedir que identifiquen al menos dos temas potenciales, ¿verdad? Y cuál es el problema que hay detrás del tema, ¿verdad? Por ejemplo, eso que me hablaba de la prescripción. Está bien, uno dice tema prescripción. ¿Cuál es el problema? Que hay opiniones encontradas con respecto a qué significa o cómo se trata la prescripción. Bueno, ese es un problema, ¿verdad? Eh, y hay que ver cómo se resuelve a través de la investigación, ¿verdad? Si la investigación va a tratar de la prescripción en impuestos en otros países, si va a ser un estudio comparativo, si va a ser un estudio totalmente interno, ¿verdad? Comparando las diferentes opiniones que se han emitido con respecto al tema en diferentes casos, etcétera, ¿verdad? Entonces, van a tratar de buscar algún artículo
relacionado con esos dos temas, ¿verdad? Algún artículo relacionado. Y sí, ¿verdad? Tenemos ahí, por si quieren ya entrar propiamente en la investigación, les he colocado tres lecturas sobre cómo se plantea un trabajo de investigación. Pero yo siempre he dicho, lo mejor es empezar a escribir, empezar a leer sobre el tema. Cuando usted lee un artículo, va a empezar a ver cómo es que escriben sobre ese tema. ¿Cuál es la estructura que tiene un artículo científico? Y entonces va a empezar a aprender cuál es el lenguaje que se utiliza, cómo se ponen los cuadros, cómo se ponen los títulos, porque ya los está viendo, son ejemplos que ya están escritos. Nada más les voy a mostrar aquí, ya para concluir, en el aula virtual, no sé si ya se inscribieron, vamos a ver, voy a cerrar aquí ya la grabación.